Muy buenos días, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Le deseo un día lleno de la gracia, de la bondad de Dios y que en este día puedan lograr alcanzar lo que Dios quiere que alcancen. Que el Señor le dé esa fuerza para enfocarse en la visión, en el propósito, en el proyecto que han estado creyéndole a Dios. Quiero hablar hoy cómo nuestra vida puede cambiar cuando tenemos un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios será la solución para darnos nuevos rumbos, para darnos nueva dirección, para hacernos entender que Dios tiene planes con nosotros. Muchas veces nosotros carecemos del conocimiento del propósito de Dios. La Biblia dice en Efesios que hechura somos en Cristo Jesús, creado en Cristo, hecho para caminar en buenas obras. Entonces, cada uno de nosotros existe por un propósito, un plan trazado y diseñado por el Dios Altísimo. Pero muchas veces desconocemos nuestro propósito, nuestra razón de existencia en este mundo. Y a veces caminamos pensando que Dios no tiene planes con nosotros. Y un encuentro con Dios será suficiente para direccionarnos y para hacernos entender que Dios tiene cosas maravillosas y cosas grandes con cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, de ella va a fluir el conocimiento del plan de Dios con nosotros. La Biblia dice en Corintios que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo revela a nosotros. Que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hoy les quiero hablar un poquito sobre Jacob. Ustedes conocen el trasfondo de la historia de este hombre de fe, de este patriarca llamado Jacob. Cómo él obtuvo la bendición de Isaac, su padre, incluso con engaño. Se disfrazó y se hizo pasar por Esaú, su hermano, para obtener la bendición. Anhelaba tanto la bendición que hizo lo que fuera necesario para obtenerla. Pero esto que él hizo no le cayó bien a su hermano. Y hubo una amenaza contra Jacob. Y su madre le dijo: vete a la familia mía, a la casa de Labán. Y Jacob sale huyendo de su tienda, de su casa, por temor a que Esaú le haga daño. La Biblia dice que caminó un día de camino por el desierto y llegó hasta cierto lugar, y allí tuvo un encuentro con Dios. Y es lo que le quiero leer hoy. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, la Escritura dice esto: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¡Qué tremenda almohada! Una piedra. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob nunca se imaginó que en esa incomodidad y en esa persecución y en ese tiempo inexplicable, en esa incertidumbre que él estaba experimentando, me imagino que estaba cansado del camino, agotado. Imagínate, dormízate en una piedra, hay que estar bien cansado. Jacob tal vez estaba turbado, frustrado, confundido. Tal vez él esperaba que al bendecirlo Isaac todo iba a ser color de rosa, de flores, que todo le iba a salir bien. Pero al contrario de lo que él tal vez estaba expectante, ahora le salió una persecución. ¿Te imaginas? Tú creyendo porque viene en tiempo favorable y resulta que está entrando en tiempo difícil. Pero es exactamente en ese tiempo difícil donde él pone su cabeza en una piedra. Imagínate, dormir encima de una piedra es bien incómodo. En esa incomodidad y en ese momento oscuro, sin dirección clara, sin destino claro, sin futuro claro, sin saber qué iba a pasar con él, Dios visita a Jacob y él tiene un sueño. Dios utiliza el momento más difícil de la vida de Jacob, o uno de los momentos más difíciles,
para ponerlo a soñar. Es lo que muchas veces sucede con nosotros. Si tú no miras la situación desde el punto espiritual que debe de verla, vas a pensar y vas a creer que lo que estás experimentando es tu destrucción o es tu final. Que esa estrechez financiera, que esa prueba familiar, que ese momento de confusión, de oscuridad, de persecución, de burla que la gente te esté haciendo, a lo mejor tú vas a pensar que es diseñado para destruirte, pero no es así. Nadie a quien Dios llevó al desierto terminó en el desierto. Todo el que Dios llevó al desierto terminó en abundancia. Nadie a quien Dios lleve al desierto lo lleva para morir en el desierto. En el desierto solo mueren los desobedientes, pero las personas que obedecen a Dios estarán expuestos a los ríos de Dios, a la provisión de Dios. El desierto es duro, el desierto es difícil, pero en el desierto es donde el maná cae. En el desierto es donde de la peña brota agua. En el desierto es donde la nube de gloria se ve. Entonces, si no miramos las cosas, como dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Si no tomamos una actitud como la que tomó Moisés, que en el desierto se sostuvo como viendo al invisible, es decir, caminar por fe, nosotros vamos a pensar que nuestras pruebas, el momento difícil que estamos experimentando es nuestra tumba, cuando no es nuestra tumba, sino nuestra escalera. Y es una de las razones por las cuales Jacob ve una escalera. Los momentos difíciles que estamos experimentando pueden ser la escalera para dimensionarnos a una nueva etapa de nuestras vidas. Dios permite que estemos a veces en estrechez, que nos sintamos, que lleguemos a ese punto donde no sabemos qué hacer. Pero es exactamente esos momentos donde comenzamos a tener revelación. Si tú lees la historia, Jacob jamás tuvo un encuentro con Dios mientras estaba en la tienda de sus padres. Él cocinaba, pero nunca tuvo un encuentro con Dios. Fue en el momento de la sequía, en el momento del desierto, en el momento del calor, en ese tiempo inexplicable, en ese tiempo que le preguntamos a Dios y simplemente no nos responde en el momento que queremos. Es en ese tiempo donde podemos soñar. Jacob tiene un sueño con Dios, un encuentro que cambió su vida para siempre, el día que puso su cabeza en una piedra. En el momento de dificultades, cuando pensaba que todo se había terminado, Dios se le aparece a Jacob y le dice: yo tengo un plan contigo. ¿Y por qué tocó esto? Cuando venía para acá para preparar, tenía algún tema, pero al entrar a este lugar, Dios me habló que hablara sobre esto. Muchos de ustedes tal vez se sienten como Jacob, sienten que ha llegado a un punto de dureza, de sequía, donde su cabeza no está apoyada cómodamente, donde sus pensamientos se sienten incómodos. Y como Jacob, el cansancio está sobre ustedes, tal vez la frustración, la perturbación, pero Dios dice: yo cambiaré tu historia. Yo cambiaré tu historia y cambiaré tu momento en el nombre de Jesús. Jacob tuvo un sueño y yo creo que muchos de ustedes comenzarán a tener sueños con Dios, a tener esta dirección deseada por ustedes, a tener esa comunión, esa intimidad con Dios, conocer a Dios, oír su voz. Jacob escuchó la voz de Dios, como yo creo que tú también la vas a escuchar. Jacob vio ángeles, sus ojos espirituales se abrieron, como yo creo que Dios también lo abrirá contigo. Jacob escuchó instrucciones de Dios, dirección de Dios, como creo que tú también la vas a recibir. Así que mantente creyendo y mantente confiando que Dios tiene plan contigo. Mañana continuaremos hablando un encuentro con Dios. Cuando Jacob se encontró con Dios. Cuando Jacob se encontró con Dios. Un encuentro con Dios cambiará tu historia. Un encuentro con Dios cambiará tu historia.
Mañana continuaremos compartiendo. Comparte este video con alguien que lo necesita, seguro que sí. Y Dios te va a utilizar para evangelizar, para animar o restaurar a otro. Dios te bendiga y mañana continuamos.